acompañándoles una vez más en este conversatorio en el que el tema que nos ha reunido en esta ocasión: desaparecidos y desaparecidas en El Salvador. Para poder conversar sobre esta temática nos acompañan en esta ocasión 3 personas conocedoras de este tema. Eneida Abarca, ella es madre de un joven desaparecido. Esto ocurrió en enero del año 2022 en San Salvador. Ella es quien lidera una incansable búsqueda de su hijo y se trata de Carlos Santos Abarca. Le damos la bienvenida a este conversatorio. Sí, muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. Soy la madre de Carlos Ernesto Santos Abarca. Lamentablemente, una lucha inesperada inició el 1 de enero del 2022. Mi hijo, lamentablemente, también en lista número 1 de los desaparecidos de ese año, hasta la fecha sin respuesta estatal. Bueno, damos entonces la bienvenida a Eneida Abarca, también Omar Jarquín. Él es secretario general y apoderado legal de COFAMIDE, que es el Comité de Familiares Inmigrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues decirles de que realmente nosotros como organización hacemos una búsqueda e investigación de toda persona que va en tránsito hacia los Estados Unidos. Realmente decirles de que muchas personas van con la idea del sueño americano, el cual realmente hoy sería una pesadilla americana, por tanto situaciones, violencia, pues robos, la inclemencia del clima, realmente autoridades delincuenciales, pero sí realmente decirle de que es una búsqueda y es una respuesta que buscamos dar a todos los familiares que tienen una persona desaparecida hacia los Estados Unidos. Gracias por haber aceptado participar en este espacio. Y también se encuentra con nosotros Ana Julia Escalante, presidenta de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas en El Salvador durante el conflicto armado. Entonces, ¿qué significa hablar de desaparecidos en El Salvador en la actualidad? ¿Qué pudiera decirme? Bueno, realmente los desaparecidos y desaparecidas en El Salvador pues es una constante, ¿verdad? En el caso de Pro Búsqueda, ¿verdad?, de la cual yo soy directora y representante de muchísimas familias, ¿verdad?, más de 900 familias que todavía tienen la esperanza de saber el paradero de sus hijas y sus hijos desaparecidos durante el conflicto armado. Realmente son familias que han pasado décadas, ¿verdad?, buscando a sus propios hijos, pero al mismo tiempo siendo testigos, ¿verdad?, de cómo en la sociedad salvadoreña la desaparición forzada, ¿verdad?, es una constante. Es decir, El Salvador no ha habido una época en la cual podemos decir que hemos descansado, ¿verdad?, de ese flagelo, de esa grave violación a derechos humanos que es que un ser humano, ya sea niño, ya sea adulto, desaparezca, es decir, sea sustraído del seno de su familia, ¿verdad?, o en este caso en otros contextos como migratorios, ¿verdad?, personas que se aventuran, ¿verdad?, por buscar una mejora para su familia, también desaparecen en ese recorrido. Y hay muchas personas, Eneida, que dicen, miren, ya los desaparecidos, pues lamentablemente desaparecieron, ya, dejen el tema. ¿Qué puede decir Eneida cuando las personas reaccionan así? En estos 28 meses de una incansable búsqueda de Carlos, pues tenemos una campaña de Carlos que la lanzamos el 25 de agosto del 2022, 3 días después de que él había cumplido años, ¿verdad?, y había desaparecido. La gente está constantemente pues diciéndome que ya me resigno, que ya hice mucho. Sin embargo, son personas, para mí, como no están viviendo en carne propia esta cruda realidad, solamente hablan. Pero vivir una desaparición de un hijo no se puede dejar así. Entonces, solamente hablan porque no viven esta situación. La resignación, aquí todo el mundo me pide a mí que me resigne, que ya pasó mucho tiempo, que no lo voy a encontrar, que hay desaparecidos en la guerra, que no se han encontrado. Sin embargo, sabemos que ante la falta de respuesta estatal es la familia que debe emprender su propia búsqueda, lamentablemente, porque el Estado no le interesa invertir recursos humanos, económicos, tecnológicos en buscar a las personas cuando está comprobado que sí lo tienen. Pero hay muchas madres, hay una realidad, creo que en Pro Búsqueda lo saben, hay muchas madres que las atrapa el dolor, muchas que han muerto en la impunidad biológica, o sea, la misma somatización de la situación crítica que se vive les impide realizar una incansable búsqueda. El temor, ahorita con el marco del régimen las madres tienen temor,
¿verdad? La somatización, muchas han desencadenado lo que son diabetes, hipertensión y cáncer, y ha habido una impunidad también biológica. Sin embargo, pues hasta el momento continuamos en la búsqueda de Carlos hasta donde Dios me permita la vida. Ana Julia, si nosotros hablamos, planteaba Neida el tema de esa búsqueda incansable, pero usted también planteaba padres, madres, abuelos, todos los familiares también llevan décadas buscando a sus hijos desaparecidos, desaparecidas durante el conflicto armado. ¿Qué ha hecho el Estado hasta el momento, verdad, justamente en este tema? Realmente hay una negación, ¿verdad? Hay una negación de que primero que los hechos se hayan dado, ¿verdad? Ha llegado el caso hasta de negar, en el caso de ProBúsqueda, ante la Corte Interamericana, el Estado llegó hasta negar que las niñas existieran. Me refiero a las hermanas Serrano Cruz, ¿verdad? Es una tendencia, y creo que todas las décadas ha existido lo mismo, de restarle importancia a las familias, ¿verdad? Como dice Neida, todo el impacto que genera la desaparición de un ser querido, ya sea niño, ya sea un adulto, ¿verdad? Es algo permanente, y no ha habido una respuesta estatal que establezca mecanismos reales de búsqueda, ¿verdad? Que hayan, bueno, en el caso del conflicto armado sabemos de que una de las instituciones que estuvieron muy vinculadas fue el ejército, ¿verdad? La Fuerza Armada, y en ningún momento ningún gobierno ha querido realmente abrir esos archivos, proporcionar a las familias, ¿verdad? Esa información que les pueda llevar a conocer qué pasó con su ser querido. Y me refiero tanto a los niños como personas adultas desaparecidas durante el conflicto. De estos escenarios que hemos conocido, también, ¿verdad?, se da la otra parte, esas desapariciones de hombres, mujeres, de niñas, niños, jóvenes, en ruta, buscando, como usted lo denominó, el sueño americano. ¿Qué pasa con estos desaparecidos y desaparecidas? ¿Quién los busca? Bueno, realmente el trabajo debería ser de nuestro gobierno, pero realmente nosotros como organización de personas desaparecidas en ruta migratoria, realmente decirle que hacemos una búsqueda, investigación. Tenemos bastantes aliados, los que son en México, organizaciones que buscan personas desaparecidas. También tenemos, somos parte de un banco de datos forenses, Cofamide somos un directorio de ese banco, que se llama Banco Forense de Migrantes No Localizados, que es del proyecto Frontera Sur en México. Realmente nosotros somos los que buscamos, ya sea los restos o los cuerpos de estos familiares, para retornarlos al país y entregarlos a todos sus familiares, pero al mismo tiempo decirles que también hacemos una incidencia yendo a México como padre, madre, tío, abuelo, esposa, hermanas, a buscar a nuestras personas desaparecidas en la ruta migratoria. Vamos a los albergues. El objetivo es hacer una incidencia en México porque nuestros familiares no iban para México, iban para Estados Unidos, pero por una u otra razón se da que la última comunicación se rompe y se pierde en México. ¿Qué pasa con estas personas que desaparecen? Al final, ¿encuentran ustedes apoyo en las entidades? En este caso, como usted lo plantea, ellos iban en ruta hacia los Estados Unidos. Se da la última comunicación en México. ¿Qué pasa? ¿Sí logran tener apoyo de entidades gubernamentales en México para que ustedes puedan realizar esta búsqueda? Bueno, fíjense que nosotros realmente como Cofamide somos firmantes de muchos acuerdos de mecanismos de búsqueda en México, pero también decirle de que sí ya tenemos conexión o trabajo con los fiscales de México, que realmente interponemos los casos de las personas desaparecidas de aquí de El Salvador para que ellos hagan una búsqueda de investigación que realmente qué sucedió con el paradero, la suerte de nuestros familiares. Ustedes son personas que se dedican, ¿verdad?, al tema de búsqueda de personas desaparecidas. ¿Quiénes están desapareciendo actualmente en El Salvador? Si bien es cierto, se tiene mapeado, ¿verdad?, lo que habría ocurrido durante el conflicto armado, pero en la actualidad se dice vivimos en un país seguro. Pero ustedes que trabajan en esta temática, ¿tienen información de quiénes son los que están desapareciendo en la actualidad? Bueno, realmente no hay una estadística clara, ¿verdad? Porque las mismas autoridades también se niegan, ¿verdad?, a proporcionar esta información. Pero creo que la sola existencia de familias que se abocan a las instituciones a buscar a sus hijos, sobre todo jóvenes, ¿verdad?, personas jóvenes que son las que están desapareciendo. Hay el mismo contexto del régimen,
también está provocando otra forma de desaparición, ¿verdad? Porque muchas personas, muchas familias ni siquiera saben dónde están sus hijos, no tienen la posibilidad de saber si estos familiares están o no, ¿verdad? Aún dentro de las cárceles, es decir, es otra modalidad de desaparición. Realmente las familias están exigiendo, ¿verdad? Familias que de la misma forma que nosotros creo que se organizan, ¿verdad? Porque no encuentran otro mecanismo más que el propio, ¿verdad? Para exigir y para buscar. ¿Qué sucede cuando se dice que vivimos en un país seguro y se invita incluso a los salvadoreños que han migrado a que regresen y vivan nuevamente en El Salvador? Se dice no hay asesinatos, las personas que cometían delitos, entiéndase pandillas, están ya recluidas, pero estamos hablando de que sigue habiendo desapariciones por otras causas ahora en El Salvador. ¿Qué pudiera decirnos? Que es totalmente falso, que el gobierno está dando una falsa imagen de un país de que sí hace eventos como inversión de 100 millones en Miss Universo, Sur City, en un centro de San Salvador, porque recientemente vimos el caso del ciudadano americano. Me voy a remitir a ese caso del señor Laín, es reciente, ya lo encontraron. Entonces él, después de años de haber salido, de emigrado de acá de este país, solamente andaban en un paseo y se confiaron de esa seguridad que habla el presidente Bukele, se confiaron. Y en ese paseo, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció el señor, él ya apareció, el cuerpo de él fue desmembrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es totalmente falso. Y ellos se dieron cuenta que es otra realidad. Se dejaron venir a ese paseo, vinieron a las vacaciones de Semana Santa, pero ¿con qué se encontraron? Su hermano desapareció. ¿Y cómo pasó eso? Un abrir y cerrar de ojos, porque se confiaron de esa seguridad de que habla el presidente. Entonces están dando una total falsa afirmación. Usted hablaba, Ana Julia, de la no existencia de datos, ¿verdad? O sea, no tenemos estadísticas actualmente. Entonces está generando esa data que nos permitiría conocer sobre estas temáticas. ¿Cómo se hace entonces para continuar una búsqueda, ¿verdad? En el caso de los niños y niñas desaparecidas y todas las personas desaparecidas durante el conflicto armado. ¿Cómo trabaja ProBúsqueda? Bueno, en el caso de ProBúsqueda, a la fecha tenemos 1046 casos registrados, ¿verdad? De estos casos hay 291 que ya tuvieron su reencuentro con su familia gracias al trabajo de la asociación, principalmente de la familia, ¿verdad? Que son las que empujan este esfuerzo. Hay todavía alrededor de 577 casos que todavía están por resolver, es decir, no se sabe nada. Hay otra cantidad de casos, ¿verdad?, resueltos, pero que la misma separación que tuvieron con su familia provoca que estas personas, ahora adultas, ya no estamos hablando de niños, ¿verdad?, tengan temor, ¿verdad? Y muchos factores, sobre todo emocionales, les impida tener contacto con su familia. Es decir, la desaparición de los niños, ¿verdad?, que se dio durante el contexto de la guerra, ya sea dentro de los operativos militares o también provocado por las mismas condiciones de la guerra, como la pobreza. Esta separación que prácticamente fue una separación inducida por algunas personas, ¿verdad?, de carácter privado, y muchas de ellas en complicidad con funcionarios, ¿verdad?, que se dieron a la tarea, ¿verdad?, de manipular a las familias en un estado de indefensión para poderle quitar a los hijos. Es decir, la desaparición forzada tiene sus efectos, ¿verdad?, en este momento para estas familias que todavía no saben dónde están sus hijos, o si lo saben, tienen ese dolor de que no se pueden reencontrar. Por eso digo, de ese gran número de 1046, solo 291 son los que actualmente han tenido un contacto directo con su familia biológica, ¿verdad? Omar, ¿y ustedes tienen alguna data que hayan podido levantar como Cofamile de quiénes estarían interviniendo en estas desapariciones, en esta ruta, ¿verdad?, de salvadoreños y salvadoreñas hacia Norteamérica? ¿Hay bandas organizadas? ¿Habría complicidad, por ejemplo, de autoridades? ¿Han logrado identificar y documentar esta situación? Bueno, en este caso sí, decirles de que hay bandas de narcotráfico, trata de personas, realmente hay delincuencia común. Se sabe de que muchos mexicanos ya no trabajan, ¿no?, que lo que hace es, si es en la ruta que van los migrantes,
ya dejan de trabajar por estar extorsionando, robando, haciendo delincuenciando, como se dice, y exigiendo dinero a toda persona que va en ruta, porque realmente cuando un migrante va para los Estados Unidos no es visto como persona, sino como una mercancía. Entonces, y decirles de que también las autoridades realmente tenemos la experiencia, que autoridades como los federales realmente tienen bastante récord de delincuencia, y no solo ellas, municipal y de toda clase, pues como decimos, white money, un billete verde. Para los mexicanos hablar del dólar es una gran cosa, entonces ellos cuando saben que somos salvadoreños y vamos para Estados Unidos, lo primero que ellos piensan es que llevamos un puño de billete, ¿va? Cuando a veces no es así, ¿va? Hay gente que pues se deja, como dice, ir en la pesadilla americana, quizás por unos 200, 300 dólares, que ellos dicen de que van a llegar, pero la realidad no es así, ¿va? Es algo crudamente, es algo que prácticamente no está muy visibilizado, pero sin embargo sí decirles de que nosotros como organización estamos inventando una búsqueda, una investigación y también poniendo esas partes de que realmente hasta dónde realmente esto está llevándose a cabo, porque vaya, lo que es, esa es una, pero acuérdense que también están los desiertos, los ríos, donde mucha gente queda muerta. Entonces, ¿qué es lo que toca? Esto no es a veces solo de banda, sino que hay que considerar realmente la capacidad que puedo tener yo, voy a decir como persona. Yo soy una persona mayor de 50 años, soy un diabético, pues mi hijo viajó para los Estados Unidos, perdón la palabra, se llamaba David Alexander Pineda, de 24 años, un joven con toda la vida. Yo, cuando él me dijo, yo le dije que no, pero como él ya era un adulto que me dijo que sí, yo le dije, David, ¿con cuánto te va a ir? 800 dólares. Ay, papá, le dije, ¿a quién te como humano se te acabaron 800 dólares? Yo tuve que empeñar, yo tenía ya mi casa de fondo que la pagué por 20 años, me deshice de mi Cherokee, tenía unas cosas de valores para ayudarle en su viaje, que en mi momento, que era caro, eso valía como 14,000 dólares, pero realmente decirle, mi temor fue, y le apoyé porque mi temor era de que se muriera, me le hicieran daño, me lo asesinaran, y realmente parece mentira, pero en el segundo viaje que él viajó, se desapareció, le di búsqueda por 9 años y medio, solo recuperé lo que es parte de la cabeza, sin la parte de abajo, y lo que es la tibia, prácticamente eso recibí de mi hijo a los 9 años y medio de rebúsqueda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que realmente es un viaje que realmente es mejor tomar muchas decisiones. Yo por eso a muchos jóvenes y a todo cualquiera le pudiera decir que una de las mejores oportunidades que podemos tener en nuestro país podría ser el estudio. Ok. Usted plantea los años de búsqueda, ¿verdad?, que usted tuvo que realizar, y así muchas familias, el caso de Neida, el caso de la asociación, el tiempo que se invierte en esta búsqueda. ¿Qué pasa? ¿Hay políticas que ayuden, en este caso, a ProBúsqueda, o a qué se enfrentan ustedes cuando se tiene ya identificadas algunas situaciones problemáticas? ¿Cómo se operativiza eso ya en los países? ¿Hacia quién se abocan? ¿Qué entidades entran, ¿verdad?, a actuar? ¿A nivel nacional? ¿A nivel nacional? Exacto, a nivel nacional. Bueno, ProBúsqueda es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Básicamente las familias se apoyaron de la cooperación internacional para poder realizar su búsqueda, ¿verdad? ProBúsqueda cuenta con su propio banco de perfiles genéticos, que es el que nos facilita, ¿verdad?, cuando hay una muestra de ADN, poder hacer ese análisis y poder saber si esa persona pues es uno de los niños que se buscan, como repito ahora, personas adultas. Pero realmente las instituciones del Estado, ¿verdad?, no hay un mecanismo como determinado. El Salvador cuenta con una Comisión Nacional de Búsqueda, que surge también a partir de la sentencia de las hermanas Serrano Cruz. ¿Funciona todavía esta Comisión Nacional de Búsqueda? Sí funciona, y realiza el mismo trabajo que nosotros, ¿verdad? ProBúsqueda y otras organizaciones hemos promovido que la Comisión Nacional de Búsqueda, esta comisión surge por un decreto ejecutivo, ¿verdad?, no por un decreto legislativo. Es decir, que eso también le limita de ciertas funciones, ¿verdad? El contar con una Comisión Nacional de Búsqueda para los familiares fue un avance, ¿verdad? Fue un avance, pero hay otras instituciones que están involucradas en los procesos de investigación, y principalmente también algo que muchas de las familias tienen el derecho de exigir es la justicia,
¿verdad? Saber quiénes fueron los que se llevaron a los niños y a las niñas. En este caso tendría que haber toda una estructura a nivel nacional, coordinación entre las instituciones para poder desarrollar estos procesos. Pero lastimosamente, ¿verdad? Hay una ¿cómo le podría decir? Hay como una tendencia a generar como esfuerzos aislados, ¿verdad? Como esfuerzos aislados por una parte, y reconocemos el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿verdad? Está la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Que también tienen una responsabilidad en el tema de la búsqueda, pero lo que nosotros vamos es que no hay una coordinación entre las instituciones del Estado para poder dar una respuesta efectiva. Usted estaría apuntando falta de coordinación. En su caso, por ejemplo, ¿cómo describiría el rol que han jugado estas instituciones que tienen justamente esa responsabilidad de atender llamados ante una denuncia? Por ejemplo, ¿qué rol jugó la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República? ¿Cómo usted pudiera describir esta situación? Sí, en el caso de Carlos, pues en el 2019 fue implementado el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador. Ya es en el periodo del actual gobierno. Entonces, este protocolo no lo activaron cuando Carlos desapareció, y tanto Fiscalía como Policía no realizó mayor diligencias. Por ejemplo, una de las diligencias de acción inmediata que nosotros presentamos la petición con abogado, la revisión de cámaras del Parque Lito Barrientos, por donde pasó Carlos, y dicen que fue sometido y llevado en un vehículo gris. La primera hipótesis, recopilando información, pero de la familia ha hecho todo ese trabajo. Y hasta la fecha no hay respuesta de esas cámaras. Entonces yo, tanto a Fiscalía como a Policía, ellos tienen principios, pautas de conducta, ¿verdad?, que deben de cumplir. Sin embargo, calladas, sumisas, ciegas y sordas, siempre lo voy a decir. Entonces ellos no cumplen el principio de la legalidad, que tienen que cumplir su mandato, tienen que cumplir la Constitución. Tengo derecho de acceso a la verdad, independientemente del tiempo que haya transcurrido, qué pasó con mi hijo. Sin embargo, ellos continúan siempre con la impunidad. del Salvador del ayer es la de hoy. ¿Por qué creen ustedes que el tema de los desaparecidos y desaparecidas en El Salvador no está en la agenda de los gobiernos? ¿Por qué es un tema que no interesa? Porque realmente, como lo mencioné anteriormente, es un tema que tiene que invertir recursos, y para ellos una persona desaparecida no es capital político. O sea, me lo dijo incluso a mí el mismo jefe de la unidad especializada, que fue creada en conjunto con el protocolo en el 2019. Está una unidad, se supone, en investigación de desaparecidos y es especializada, y a mí me dijo, el mismo jefe de la unidad me dijo, con todo el trabajo que han realizado como familia, me dijo, su hijo ya está muerto. Y además me dijo, yo no voy a estar yo no me voy a dar contra la pared en gastar recursos en buscar a su hijo, me dijo. Entonces, él ahí me dio una bofetada, ¿verdad?, por mi insistencia a que me resigne, ¿verdad? Sin embargo, eso no ha sido así. Pero ese es el trato que nos dan a nosotros las víctimas. No nos tratan con dignidad. O sea, en medio de la carga emocional, el principio, todos los derechos son completamente violados. El acceso a la información. Yo no tengo información. Voy donde los fiscales, presencial, telefónicamente, por correo. En ningún momento les he faltado el respeto, pero ellos me han cerrado todos los canales de comunicación. Esa es la realidad, la actual realidad. Entonces, cuando fueron ellos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, el 9 de noviembre, que estuvo la sociedad civil, ¿verdad?, con el Estado, salió el comisionado Andrés Guzmán hablando del protocolo y de la creación de la unidad y de una PDDH, cuando todo eso es una falsa afirmación. No están cumpliendo su mandato. La PDDH, nosotros presentamos una denuncia hace más de un año para que verificaran el expediente de Carlos. Sin embargo, tampoco hay respuesta. Entonces, el tema de desaparecidos, o sea, todas las que tenemos desaparecidos estamos en un completo abandono. No van a invertir recursos. O sea, no es un capital político para ellos. O sea, ya están muertos. O sea, ¿por qué van a invertir? Pero hay algo importante que aclarar, la verdad, que todos los familiares de personas desaparecidas tenemos derecho a la verdad, justicia y reparación de daño. Ahora otra cuestión, todo desaparecido tiene derecho a ser buscado y encontrado para saber realmente qué pasó con su paradero, qué le sucedió. Hay una tendencia también, que creo que también es parte de lo que estamos conversando, es el tema de la impunidad, ¿verdad? Al final hay una tendencia también a encubrir a quienes cometen las desapariciones, ¿verdad? El conflicto armado está muy claro,
¿verdad? Hay estructuras que funcionaron durante el conflicto armado que ahora no se quieren tocar. Bueno, en ningún momento se han querido tocar, ¿verdad? Entonces, esa impunidad al final es algo que se instala en una sociedad y se vuelve ya la costumbre, ¿verdad? No solamente es el tema económico, sino que también es un tema que puede ser hasta político, ¿verdad? El no tocar sectores, ¿verdad? Porque con esto vamos a mover, vamos a señalar, ¿verdad? Y investigar los casos del pasado también es una responsabilidad que implica investigar los casos del presente. Exactamente. Usted habla del tema de impunidad, ¿verdad? El tema de encubrimiento de algunos sectores. Planteaba en el caso del conflicto armado quiénes fueron los involucrados y sobre quienes hay señalamientos fuertes, ¿verdad? En este caso, la Fuerza Armada, Cuerpo de Seguridad, Escuadrones de la Muerte. Pero el tema de encubrir y por qué no actuar, por qué el Estado no invertir. ¿Tienen ustedes alguna lectura, por ejemplo, de por qué no se activan estos protocolos en las búsquedas? ¿Por qué no hay recursos para las entidades que están dándose a la tarea de poder responderle a estas familias realizando búsquedas? ¿Cuándo sería el Estado el que debería estar en esta tarea? Bueno, ahí hay muchas variantes, ¿verdad? Como repito, el hecho de no develar, ¿verdad? Lo que realmente está abajo de todo el tema de la desaparición forzada, ¿verdad? En no generar expectativas a las familias también. Al final también es una falta de responsabilidad de dar una respuesta, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con no tocar estructuras, ¿verdad? Pero también pienso yo que es una forma también de negar los hechos, ¿verdad? De negar lo que ha sucedido. Al final es más fácil negar y yo no podría decir que no han habido esfuerzos. Han habido mínimos, ¿verdad? Mínimos con pocos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del conflicto armado hay una comisión, ¿verdad? Hay una unidad de investigación de la Fiscalía General de la República que solo cuenta con, no sé si son 4 o 5 fiscales nada más, para la cantidad de casos que existen, ¿verdad? Entonces creo yo que muchas veces el Estado como que genera ciertos espacios, ¿verdad? O ciertos mecanismos, pero no los provee recursos, no les provee las suficientes herramientas para que estas unidades especializadas actúen, ¿verdad? Entonces, lógicamente la respuesta para la familia viene siendo la que menciona la compañera, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a buscar si ya está fallecido? En el caso de los niños ha sido, bueno, ¿para qué los vamos a buscar si están en mejores condiciones que hubieran crecido con su familia, ¿verdad? Allá por la familia les han dado todo y aquí ustedes ¿qué les hubieran dado? O sea, son las respuestas negativas, ¿verdad? Que al final lo que buscan es eso, ¿verdad? Desmotivar. Sí, yo lo que le puedo abonar a esa pregunta es lo siguiente, y vuelvo a poner el caso del ejemplo del ciudadano americano. Cuando él desapareció, activaron un protocolo, mandaron drones de San Salvador para San Vicente, lo que hace el poder económico, la familia tiene poder económico, ¿verdad? Y también el FBI que intervino a presionar a que buscara. Hicieron 3 despliegues, uno de 100 y otro 2 de 200. Entonces está claro que no hay el principio de la igualdad, aquí no hay igualdad. Porque ¿por qué con Carlos no activan, aunque sea 25 policías, con 25 que barriéramos todo el sector de la zona de Montserrat? Ellos no han hecho tanta lucha, o sea, tanto trabajo que se ha realizado por encontrar a Carlos como familia, pero sí la presión del FBI, y vamos al punto, como hubo presión y ellos quieren mantener su imagen fuera del país, entonces activaron el protocolo y hicieron despliegues con 3 operativos. Rápidamente fue encontrado el señor, que en paz descanse, ¿verdad? Pero fue encontrado. Entonces fue una travesía de menor tiempo. Entonces está demostrado que los recursos sí los tienen. Incluso el mismo jefe de la unidad me dijo a mí, bueno, le digo yo que por qué en ese tipo de casos, ¿verdad? Me dijo que al principio así es, me dijo, pero luego ya solo se sigue una línea de investigación, me dijo. No, y porque al principio no activaron el protocolo. Cuando Carlos desapareció, no estuviéramos a estas alturas buscando a Carlos. Si hubiéramos activado revisión de cámara, bitácora de llamadas, entonces no estuviera yo a estas alturas. Entonces vámonos también a que no hay un principio de igualdad. O sea, si la familia no tiene poder económico, tampoco. O sea, vemos que muy poco hacen las autoridades. Usted como madre de un desaparecido siente que no ha tenido el acompañamiento de las entidades que debían estar velando por
activar los protocolos necesarios justamente para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Sí, yo tengo bien claro en estos 28 meses del panorama, o sea, ya en la actualidad, ¿verdad?, que Carlos desapareció en el 2022, tengo muy claro el panorama con este gobierno, que a ellos no les interesa buscar a los desaparecidos, no han realizado mayor diligencia por Carlos, sino es a base de tanta denuncia. A los 500 días el caso de Carlos pasó a la unidad especializada, que no tendría que ser así. Nació mi esperanza, porque ya es el tercer equipo, pero ahorita vamos ya 15 meses del tercer equipo que me han cerrado todos los canales de comunicación. Entonces hubo un primero, hubo un segundo y ahora un tercero que se ha quedado ahí y no hay respuesta. Entonces, y no se trata de voluntad, porque por eso está la ley de acceso a la verdad y la justicia. Carlos y todos los desaparecidos tienen derecho a ser buscados y encontrados. Eso no es por voluntad, no, es que eso es por ley, por constitución. Entonces ellos no han hecho mayor diligencia por encontrar a Carlos. Nosotros como familia, a los que nos están viendo, hemos recopilado información. Nosotros hemos presentado prueba documental de los posibles presuntos, de los responsables de la desaparición de Carla. Hay varias hipótesis, sin embargo no hemos tenido ese acompañamiento y como decía la licenciada, ¿qué ocultan? ¿A quién quieren encubrir? Las cámaras donde pasó Carlos son de la policía. ¿Y por qué esa negación a revisar esas cámaras? Entonces muchas personas se preguntan, o sea, entonces la desaparición de Carlos puede ser por parte de policía. ¿Por qué no quisieron mostrar esos videos? ¿O por qué no he tenido acceso a esos videos? O sea, es bien complejo el caso, pero continuamos en la búsqueda. Realmente son muchas las hipótesis que se han planteado en torno al caso de Carlos. Y en el caso de los desaparecidos que emprenden esta ruta, ¿verdad?, hacia Norteamérica o a cualquier otro país, ya sea México o Centroamérica, y se tienen que enfrentar a estas bandas. Usted decía, se han identificado, por ejemplo, estas bandas, hay trata de personas, se habla también de venta de órganos, o también que el tema del narcotráfico, ¿verdad?, fuerte ahí en la zona. ¿Cómo entonces las familias hacen para emprender búsquedas de sus familiares desaparecidos? ¿O cómo se enteran o dónde se genera la alerta? Porque el salvadoreño, la salvadoreña sale del país y dice, voy con destino hacia los Estados Unidos. ¿En qué momento el familiar se entera de que su familiar no llegó al destino que había señalado? ¿Cómo se activan esos protocolos o cómo empieza, en este caso, COFAMIDE, a intervenir en esa búsqueda? Bueno, en nuestro caso lo que hacemos es realmente, primero llega el familiar a poner la información de su familiar desaparecido, dice la última comunicación que tuvo. Nosotros desde ese momento llenamos la ficha, inmediatamente también nos accionamos con algunas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México, al mismo tiempo entramos a la plataforma de la ICE, de la frontera, de la migra, para ver si ellos lo pueden tener detenido, pero sí también con la constante de que realmente COFAMIDE hacemos una búsqueda del 50% en vida y el 50% entre fallecidos. Entonces, cuando nosotros estamos dando esta búsqueda, realmente no tenemos limitaciones como familiares, porque sí realmente decirle que lo que sí queremos y también como organización es dar una respuesta a nosotros los familiares de qué es lo que le ha sucedido a nuestro familiar. Y al mismo tiempo, como les decía, tenemos en contacto a la Fiscalía de México, las cuales también se interponen los casos, por lo menos por el mecanismo de MAEVI, mecanismo de búsqueda e investigación, que es con Fundación para la Justicia, que lo estamos trabajando. Hacemos que los fiscales cada año vengan a la Embajada Mexicana, porque cuando mi familiar ha sido desaparecido en México, yo no tengo visa, yo no conozco, no tengo el dinero, y si tengo todo eso al ir a México y al oírme hablar así, yo voy a ser otro desaparecido. Entonces el objetivo es poner una denuncia, una interdenuncia aquí en la Embajada Mexicana, y ya los fiscales de aquí se llevan el caso para México y empieza a darse esta búsqueda. ¿Hay temor de las familias a plantear la desaparición de sus hijos? Bueno, realmente decirles de que nosotros los familiares de personas desaparecidas en todos los contextos y diferentes situaciones, entramos en un duelo ambiguo, en el cual realmente es como una hoja que nos quedamos como el primer día y nosotros no pasamos de ahí hasta que tengamos una respuesta, ya sea vivo o fallecido, pero de lo contrario nosotros no pasamos de ahí. Estamos con eso, como dijo la compañera, de esto psicológicamente, pese a nuestro problema, es transformado al cuerpo y de ahí somos diabéticos, hipertensión y muchas enfermedades terminales porque adolecemos
del problema de nuestro familiar desaparecido. Pero sí decirles de que realmente nosotros como familiares, creería yo que todas las organizaciones que andamos buscando tenemos el mismo dolor y es la misma situación, diferentes contextos, ¿verdad? Y realidades, pero el dolor de nosotros todo es igual. Ninguno duele más que otro, son familiares. En el caso de ProBúsqueda, con el tema del régimen de excepción, ¿se habrían enfrentado ustedes a problemáticas o persecución? ¿Cómo se enfrentan estas situaciones en la coyuntura que vive el país a partir del 2019? Bueno, muchos de nuestros familiares han sufrido la detención arbitraria de seres queridos. Es decir, estamos trabajando ahorita con familias que sufrieron la desaparición de sus seres queridos, ¿verdad?, durante el conflicto, pero ahora nuevamente se enfrentan a otra realidad, ¿verdad?, a un ambiente nuevamente que les hace recordar el conflicto, ¿verdad? Cuando todo esto inició, ¿verdad?, que comenzó con la militarización de algunas zonas en el país, muchas familias sintieron lo que le llamamos revictimización, ¿verdad?, el volver a sentir esa presión, el volver a sentirse perseguidos, acosados, ¿verdad? Todo esto generó, como mencionan, ¿verdad?, el hecho de las reacciones emocionales, somáticas, ¿verdad?, en muchos de nuestros familiares. Lógicamente, cuando esto se fue desarrollando, de igual manera, muchas familias denunciaron, ¿verdad?, la detención de hijos, la detención de esposos, de sobrinos, ¿verdad?, por esta situación del régimen. A pesar de que las familias coordinaron con otras organizaciones, ¿verdad?, nosotros lo que hacíamos era derivar los casos, ¿verdad?, a otras organizaciones que estaban llevando precisamente el tema del registro, ¿verdad?, e intentar de alguna manera también tener los canales para saber dónde estaban estas personas, ¿verdad?, y lógicamente las personas vuelven nuevamente a transitar por lo mismo que ya habían vivido. Hablar de derechos humanos en El Salvador no es bien visto por autoridades, ¿verdad? Rápidamente se señala que quienes realizan estas actividades de defensa de derechos humanos, en el caso de ustedes de búsqueda, ¿verdad?, no son bien vistos. ¿Cómo se trabaja en un contexto en el que hay un régimen de excepción, en el que una persona que piense diferente a las actuales autoridades se puede ver expuesta a ser detenida o verse forzada a un desplazamiento? ¿Cómo se trabaja en estos contextos? ¿Cómo realiza usted su trabajo, Arto? El riesgo está latente cada minuto, cada segundo y cada día de búsqueda, porque la búsqueda he tenido acoso policial, ¿verdad? Recuerdo muy bien cuando andaba en San Vicente, nos rodearon, empezó a rodear una patrulla, ¿verdad? Y luego casi que yo me reporté, ¿verdad? Me dijeron, no salgas, ya en el contexto del régimen, teníamos como 6 meses que mi hijo había desaparecido, y luego pues cuando ya habíamos de salida se puso un pelotón a la par de mi hermana, que ella siempre acompaña a la búsqueda, y a la par mía. En ese momento son de los momentos que más recuerdo, porque yo dije, aquí algo va a pasar, y se lo dije, aquí algo va a pasar, y sentí el temor que podía ser capturada, porque, o sea, a la par, o sea, ¿y qué pasa aquí?, dije yo, y sabemos que no hay garantías constitucionales, pues entonces en cualquier momento. Luego después de eso, así ha sido por ejemplo en el centro de San Salvador, ellos lo que hacen es como rodearme, que qué es lo que ando haciendo. Y no se diga pues los ataques digitales, ¿verdad? Que de los perfiles que yo veo, que son de la granja del troll, del actual gobierno, que son personas afines al gobierno, fanáticos, ¿verdad? Que me ataquen. Que porque antes no alzaba la voz, si antes mi hijo no estaba desaparecido, ¿verdad? Entonces acá está un riesgo latente por alzar la voz. Te atacan en la calle, te atacan en redes sociales. Por ejemplo, en la calle ya me han dicho a mí que deje de ensuciar la ciudad, ya me lo han gritado. Ya resignate, ya tu hijo ya está hecho abono, ¿verdad? Entonces ellos ejercen un tipo de violencia psicológica sobre él, ¿verdad? Sin embargo, eso no va a dar marcha atrás, pero sí todas las que buscamos acá en El Salvador, ¿verdad? Con este marco del régimen estamos expuestas, o sea, a alzar la voz, pero es un riesgo y hay un riesgo que hay que asumir, todo por encontrar la respuesta, porque tampoco puedo vivir, yo soy una madre que no puedo vivir sin saber dónde está mi hijo. Don Omar ya pasó 8 años, ¿verdad? Que en una oportunidad en un evento me dijo a mí, esto no es vida. Si esto no es vida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Amanece anochece con esta pregunta, ¿y dónde está? ¿Qué ha pasado con mi hijo? ¿Está vivo o fallecido? Esa pérdida de hijo, eso no es vida. Entonces, hasta que no encuentre una respuesta, yo no voy a parar de buscar a mi hijo. ¿Cómo se mantienen bien para realizar esta labor?
Ah, es difícil, un día a la vez, pero han acompañado FESPAD jurídicamente, Alerta Raquel con talleres de autocuido, ¿verdad? También Colectiva Feminista, que se ha preocupado por el tema psicosocial y de salud, ¿verdad? A la familia. Entonces yo le digo un día a la vez, pero realmente son niveles de tensión que solamente el que ha vivido, así como el compañero Omar, niveles de tensión que uno maneja que a la larga se repercute a desencadenar enfermedades, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, pero así vamos viviendo, pero no es vida. Destruyen sueños, destruyen familia completa. En el caso de Carlos le puedo decir, destruyeron mis sueños, un trabajo de una vida. Mi hijo iba a segundo año de psicología, iba ya para su tercer año. O sea, todos los que somos padres y madres queremos una vida larga, feliz, profesional para nuestros hijos, y sabemos que cada gota de sudor que trabajamos para verlos a ellos profesionales, sabemos que ese es nuestro sueño y esa es nuestra meta. Y destruyeron mis sueños, han destruido toda la familia Santos Abarca, porque hay una familia que está sufriendo la desaparición de Carlos, y sin esta respuesta destruyen sueños, y eso es lo que me potencia a mí, que tengo que encontrarlo, tengo que dar una respuesta. ¿Qué hacer cuando se dice, por ejemplo, que se ha pasado una página en la historia de El Salvador, que ahora se ha fundado una nueva república y que ya estos temas del pasado, me refiero concretamente en el caso de ProBúsqueda, ¿verdad? El enfoque que tienen de búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado, ¿qué respuesta darle a esa gente que está pidiendo que se pase la página? Porque vivimos en un nuevo El Salvador. Yo creo que retomaría lo que dice Enaida, en el sentido de que cómo se le puede pedir a una madre o un padre que olvide a su hijo, cómo se le puede pedir a una persona que día con día sobrevive, ¿verdad?, con esa incertidumbre, porque creo que no importa el tiempo, ¿verdad? Puede haber sido ayer, puede haber sido hace 30 años, pero esa persona existía y esa persona formaba parte de una familia, de un proyecto de vida. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a una familia que olvide a alguien que era parte de ese colectivo? Se tenían sueños, se tenían esperanzas con esta persona, ¿verdad? Estos niños y niñas que fueron desaparecidos tenían un proyecto con sus familias, fueron arrebatados. Ahora pues algunos han aparecido o se han logrado localizar fuera del país, pero estas personas tampoco regresan, ¿verdad? No son personas que se insertan nuevamente con su familia porque ellos ya tienen otra vida. Es decir, que el reencuentro no es el final, ¿verdad? Es un conocer la verdad, ¿verdad? Conocer dónde está su ser querido, pero en ningún momento se le puede negar a esta madre, a este padre, el anhelo de poder abrazarlos, ¿verdad? Uno, porque no saben dónde están, porque no se ha encontrado ninguna pista de este niño o de esta niña. O lo otro es porque ya se localizó, pero esta persona no va a regresar, ¿verdad? Porque ya tiene otro nombre, tiene otra identidad. Y bueno, también podríamos hablar de los efectos directos de las personas desaparecidas, ¿verdad? Pero en este caso, padres y madres no se les puede negar, ¿verdad?, esa necesidad de saber qué pasó. Usted hablaba de un banco de datos forense. ¿Qué es un banco de datos forense? Bueno, realmente es un trabajo que hace el equipo antropólogo argentino de México, que es una parte de Cancillería de nuestro país, Procuraduría de Derechos Humanos y COFAMIDE. Ya somos los 5 directorios de este banco, y el trabajo que se hace es buscar entre los restos o cuerpos que están en fosas comunes en México o los desiertos de Estados Unidos, las personas que quedan ahí, realmente que pueden ser de 1, 5, 10, 15, 20, hasta 30 años, traer, identificar por medio del ADN. Nosotros como COFAMIDE todos los años hacemos 2 muestras de sangre que sacamos, ¿verdad?, y por medio de esta sangre del familiar buscamos entre los huesitos que están en México y los Estados Unidos para ver si hace el match por el ADN, el 99.99, y la identificación para decir este es el familiar, por ejemplo, de don Omar, este es el hijo de don Omar, ¿verdad?, o es el hijo de tal persona. Entonces, allá encontrando nosotros estos restos, realmente damos una notificación al familiar, el cual se le ayuda con una preparación psicológica antes de darle la notificación. Citado a las oficinas de Cancillería, y ya estando ahí se le informa que se han encontrado los restos de su familiar, y realmente también ahí ya se hace el enlace para ver cuánto o el tiempo para traer los restos de su familiar repatriado a El Salvador y ser entregado. Y para efectos de esta repatriación, ¿también COFAMIDE acompaña o se tiene algún acompañamiento por parte de autoridades? Pues realmente las 3 partes del banco, Cancillería, Procuraduría de Derechos Humanos y COFAMIDE, damos ese acompañamiento a los familiares yendo al aeropuerto a recibir los restos de
de estas personas que fueron ya repatriadas, y al mismo tiempo para ver el enfoque del proceso que se hace, que no se vaya a cobrar ni un 5 y que el familiar también no sea maltratado psicológicamente, porque recuérdense que somos personas vulnerables, que de un momento a otro pues nosotros podemos reaccionar, ya sea con llanto, de diferentes situaciones. Claro. Datos que usted pueda manejar de los últimos años de personas que hayan sido encontradas. Pues fíjense de que nosotros por lo general casi todos los años poderle decir de que podemos repatriar entre unas 6 o 10 personas al año que vienen fallecidas, que son restos o son cuerpos, pero también decirles de que lo que es búsqueda en vida, decirle que encontramos a un salvadoreño que tenía 32 años de estar desaparecido, iba para los Estados Unidos, la última comunicación que tuvo con su mamá fue en Tapachula y se desapareció, vino la mamá y vino al colectivo Cofamilia aquí a El Salvador, porque es de Estados Unidos, en Los Ángeles vive, y pidió autorización para hacer Cofamilia USA allá en los Estados Unidos. Entonces nosotros dijimos que sí, que no había ningún problema. Entonces ella empezó a hacer una búsqueda en medios digitales, vea internet, buscando a su hijo, preguntando aquí, preguntando allá. Al final decirle que después de 32 años tuvo fruto, porque su hijo desaparecido se había regresado para Malacatán, frontera Guatemala-México, y era una de las personas indigentes, lo voy a decir así con todo respeto, era el loquito del pueblo, que la gente miraba ahí peludo, quemado, harapiento, sin zapatos, que es al que le decían, llévame este rollo de leña para allá, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar tanto, yo te voy a arreglar esto. Venía él, lo agarraba y se lo llevaba. Pero 32 años después hubo un chapín, una persona guatemalteca, que paró la oreja y empezó a platicar con él, y él le dijo que él era salvadoreño, y le dijo su nombre. ¿Qué decir? Le dijo, sí, soy salvadoreño. Y medio le contó de que él en la ruta migratoria él se había regresado, y le contó la historia, y hablaba de Usulután, hablaba de su abuela, hablaba de su hermano. Lo que quiero contarles es que ese loquito lo habían conocido por 20 años viviendo en el cementerio, en una de esas criptas que tienen techito. Entonces él ahí había hecho su casa por 20 años, y cuando él le dijo que era un migrante y cómo se llamaba, él empezó a buscar y lo halló con Familia USA. Vean. Son casos que ilustran cómo, a pesar de los años, ¿verdad? Y el tema de usted confía en su instinto, y usted dice, si no hay una respuesta por parte de las autoridades, como en las familias no dan marcha atrás en esta búsqueda. Para cerrar, un mensaje final que usted quisiera enviar, ¿verdad?, a las personas que siguen en este proceso. Muchas sabemos han fallecido sin haber obtenido respuesta de sus hijos e hijas desaparecidas durante el conflicto armado. Realmente creo que me voy a abocar a lo que hemos conversado aquí, que es algo que la familia siempre tiene, la esperanza, ¿verdad? La esperanza de conocer, la esperanza de saber, y realmente hay mucha información que está ahí, ¿verdad? Y que precisamente produzca a través de esa información, y que muchas personas tienen testigos, ¿verdad?, madres que dieron a sus hijos en adopción, porque realmente ahora una fuente de información que ProBúsqueda tiene también son las personas adoptadas, ¿verdad? Son personas que buscan a sus seres queridos, como a la inversa, ¿verdad? Y a través de esos casos también hemos logrado resolver casos que tienen mucha relación con el conflicto armado. Entonces creo que el llamado, creo que en primer lugar es empatizar con las familias de personas desaparecidas en cualquier contexto, ¿verdad? Comprender que el dolor está ahí, el dolor es permanente y no va a desaparecer hasta que no se sepa la verdad. Es decir, empatizar y comprender, ponernos en los zapatos de las familias, ¿verdad? Como decía Naida, quien no ha vivido esto no sabe realmente qué se siente. Para cerrar, un mensaje. Sí, a la sociedad salvadoreña que ya nos sigue, les doy las gracias, porque nos siguen en redes sociales como Carlos Ernesto Santos Abarca. Les doy las gracias por brindarme un minuto de su valioso tiempo, dándole like y compartir, ¿verdad?, en todas las redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en todas, ¿verdad? A los que no me siguen, que me sigan, que me den like, compartan para continuar ampliando la búsqueda de Carlos, y espero que a los detractores que me están viendo, que mi búsqueda no la voy a parar. O sea, cualquier tipo de violencia digital que quieran ejercer, no van a lograr pararme de buscar a Carlos hasta encontrarlo. A las autoridades
que no continúen calladas, omisas, ciegas y sordas, que no quieran tapar el sol con un dedo y cubrir esa realidad de la desaparición, que tienen que cumplir su mandato y apegarse al principio de la legalidad, que tienen que cumplir su mandato, que tienen que hacer las diligencias debidas para encontrar a Carlos. Bueno, a los tres queremos darles las gracias por haber estado compartiendo con toda la audiencia y queriendo ahondar un poco sobre esta temática que, a pesar de que no suele aparecer en la agenda de los gobiernos, está ahí: los desaparecidos y las desaparecidas en El Salvador. Gracias por haber estado con nosotros.